Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este dio testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por él, fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es mi hijo, decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todos, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y así de pie, hermanos, esperamos la presencia de nuestro pastor, el presbítero Marcos Reyes Díaz, que en esta mañana trae este mensaje de parte de Dios intitulado Jesús, la palabra encarnada. Te pedimos, Padre Santo, que ilumines a tu iglesia, que tu Espíritu Santo esté aquí, presente, guiando la predicación, abriendo la mente, el corazón de los que escuchamos, Padre Santo, y permite que salgamos el día de hoy con edificación en la palabra, en el verbo, en Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pues estamos iniciando el mes de agosto. Para algunos el mes de julio fue largo, parecía que tenía más de 30 días. Pero ya llegamos a agosto por fin. Y este mes en México tenemos la costumbre en las iglesias protestantes de celebrar lo que hemos denominado como el mes de la Biblia. Un mes en el que en las iglesias cristianas protestantes, en las iglesias presbiterianas, enfocamos mucho las predicaciones hacia la palabra de Dios, hacia lo que conocemos como la Biblia. Y si bien, hermanos, es muy importante que tengamos en claro que no idolatramos el libro como tal. Es decir, no lo tenemos a libro en un pedestal, en un altar, y le ponemos flores y veladoras a ese libro como tal.
sí es de suma importancia que hablemos sobre qué tiene la Biblia. Que entendamos que es la palabra de Dios. Que entendamos que es la revelación que Dios tiene para nosotros. Que comprendamos y tengamos muy presente en nuestra mente y corazón que en la Biblia vamos a encontrar lo que Él quiere que sepamos acerca de Él. Por eso nos enfocamos al mes de la Biblia, para que terminando el mes valoremos mucho más el libro, no en un sentido idolátrico, sino en un sentido de que cuando abrimos la Biblia, hermanos, es Dios el que nos está hablando a nosotros. Y como primera meditación en este mes, queremos iniciar con uno de los pasajes clásicos que hablan de la palabra. Y digo la palabra con P mayúscula. Cuando hablamos no podemos hacer la diferenciación entre mayúsculas, minúsculas, pero sí tengo que enfatizarlo. Vamos a hablar sobre la palabra que encontramos en el inicio del Evangelio de Juan. Y es que el apóstol Juan, si ustedes se fijan en la escritura, pues inicia con lo que podríamos denominar todo un juego de palabras. En la versión Reina Valera, la traducción que se hizo en esos años, en 1560, no dice palabra. ¿Qué palabra dice, hermanos? Verbo. Verbo es la traducción en el español y lo pone con V mayúscula. Sin embargo, esta traducción en verbo, pues a veces nos limita la visión del verdadero significado que tenía Juan cuando usa el concepto original que es en griego. No nos permite comprender toda la dimensión y la riqueza que tiene la palabra que Juan utilizó al inicio del Evangelio, llegando incluso pues a limitarla a un aspecto gramatical. Yo sé, hermanos, que algunos de nosotros hemos escuchado una canción que dice que Jesús es verbo, no sustantivo. ¿No? Es una canción popular de un cantante popular. Pero decir Jesús es verbo, no sustantivo, vamos a ir viendo cómo limita mucho lo que es en realidad Jesús, lo que es en realidad la palabra utilizada por el apóstol Juan. Por eso, hermanos, es necesario que leamos, es muy importante que leamos estos versos, pensando más allá de la palabra verbo en un aspecto gramatical, sino nos vayamos al término original. Y el término, sé que no sabemos griego, pero de repente nos lo han mencionado incluso en las escuelas, cuando vamos en la primaria, en la secundaria, algunos de nosotros en el nivel preparatoria. La palabra que utiliza Juan en específico en el griego es la palabra, lo decía aquí el hermano Gabriel, logos. Logos es la palabra original. Y entonces si introducimos esta palabra logos en el texto que estamos viendo de Juan 1:1, podríamos decir, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y ahora sí, con esta palabra en nuestra mente, que es a la que nos vamos a estar refiriendo, más allá de verbo, pensémosla más como el logos, podemos entonces meditar sobre lo que encierra este término logos en un contexto de la época de Juan. Porque vean, hermanos, qué difícil momento histórico le tocó vivir a Juan. Y le tocó en ese contexto escribir su evangelio. Juan es un judío. Juan conoce muy bien su religión, el judaísmo. Y Juan entonces, cuando piensa en el evangelio de Jesucristo, en lo que Jesús hizo, pues tal vez para Juan sería muy sencillo pensar en qué les dice a los demás judíos, porque hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo contexto, o sea, nos conocemos mutuamente. Si les habla a los judíos, les va a poder hablar acerca de las promesas que hay en los escritos, las promesas que hay en los libros de Moisés. Si les dice la palabra Torá, las van a entender perfectamente, porque es el contexto judío en el cual Juan se puede desenvolver. Si les habla sobre la llegada de un Mesías, un ungido, al judío
lo entiende, lo va a entender perfectamente y no le va a causar gran complicación entender de lo que está hablando Juan. Pero el contexto del apóstol Juan no solamente es un contexto judío en su cuestión religiosa, en la cuestión política, en la cuestión del orden social que se encuentra a su alrededor. Juan también se está desenvolviendo en un contexto que no es judío. A su alrededor hay un contexto que lo hemos escuchado seguramente, greco-romano. Es decir, hay cuestiones políticas que el gobierno que está implementado en ese momento es el romano. Los Césares son los que están gobernando. El ejército es romano. Pero más allá del ámbito político, militar, hay un contexto cultural que ha dominado durante ya varios años todo ese mundo romano y judío, que es el contexto griego. Gran parte del mundo de esa época, y todavía, hermanos, a la fecha todavía tenemos gran parte de ideas de ese contexto cultural llamado griego. Sé que todos hemos escuchado nombres como Aristóteles, Platón, grandes filósofos que han establecido la forma en la cual vemos el mundo. Filósofos que hasta el día de hoy tienen influencia en la cultura del mundo. Y entonces Juan se encuentra ante una nueva situación. ¿Cómo les voy a hablar de una promesa sobre un Mesías a gente que es griega y que no conoce el judaísmo? ¿Cómo les voy a hablar a estas personas que viven en un contexto greco-romano acerca de una salvación? Al judío es bien fácil, porque conocen todo el Antiguo Testamento y se lo saben de memoria. Pero a gente que no ha crecido en ese mundo del Antiguo Testamento para esa época, ¿cómo les hablo de una salvación? ¿Cómo les hablo sobre el Dios de los judíos? Si ese contexto griego tiene su propio concepto del mundo. Y es entonces cuando podemos valorar mucho el inicio de su evangelio. Un inicio diferente. Sabemos que Mateo y Lucas empiezan con la niñez y los relatos que contamos en Navidad, muy bonitos e importantes. Marcos se va directamente, este es el Evangelio de Jesucristo y esto es lo que hizo. Pero Juan inicia diferente, porque él está pensando, ¿cómo les hablo a los griegos? ¿Y cómo les hablo a los judíos? ¿Qué lenguaje podemos utilizar en común? Y por eso busca un término que puede ser compartido por las dos visiones del mundo que él quiere hablarles. La visión judía y la visión greco-romana. Y para ello se encuentra la palabra logos. Es una palabra que iban a entender los dos grupos. Para el judío las palabras no solamente son meros sonidos. Para las personas judías, una palabra lo que en realidad tiene es su propia existencia. Las palabras existen y las palabras producen sus propios resultados. Lo que tú digas y sale de tu boca va a impactar porque tiene una cuestión existencial propia esas palabras. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando los patriarcas daban una bendición. Podríamos decir allá cuando Jacob da la bendición a sus 12 hijos, o cuando Abraham da la bendición a Isaac. Cuando se dan esas bendiciones, podríamos decir, son palabras, ¿no? ¿Qué poder pueden tener? Pero para el judío es muy fuerte. Es muy fuerte porque esas palabras que dijo el patriarca son existentes. Existen en la realidad. Y por eso, ¿qué le dice cuando da la bendición al revés? No las digas así, cámbiala, tiene las manos volteadas, cambia por favor tu bendición. No, ya la di. Pero es que te engañó, se puso aquí pelo y se hizo pasar por mí. Ya la di. Ya no hay posibilidad de cambio porque las palabras son más allá de sonidos. La bendición que da el patriarca es algo real, es algo tangible y va a marcar de por vida
Alá o las personas que reciben esas palabras. No es posible cambiarlas, como en el caso de Isaac, cuando le da la bendición a Jacob en lugar de Esaú. La palabra entonces tiene mucha fuerza. Pero aunado a esta idea está el hecho de que la palabra no solamente era el sonido para nombrar algo, sino que estaba inmersa en algo que conocemos como la razón. Razonar lo que dices, tener muy bien pensado lo que va saliendo de tu boca, porque existe, porque se transforma en algo que impacta a los demás. Así que cuando se habla, se sacan las palabras de nuestra boca, estamos dando razón. También sinónimo de razón en el Antiguo Testamento es sabiduría. Vean si tienen su Biblia, Proverbios 8, hermanos, 22 al 30. Proverbios 8, del 22 al 30. Pensando en esta razón y en esta sabiduría como sinónimos. Dice el escritor sagrado en Proverbios 8, 22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí el escritor sagrado está hablando de la sabiduría, de la razón y también de la palabra. Así que cuando dice Juan o se pone a pensar cómo iniciar el evangelio dirigiendo la introducción de su libro al pueblo judío, dice, vamos a usar la palabra logos, porque la va a entender como logos es la razón, la sabiduría, la palabra, el verbo. Todas esas connotaciones tiene la palabra logos para un judío. Pero Juan, decíamos, también le va a escribir a personas que están inmersas en un ámbito griego. Y para el griego va a resultar también muy sencillo comprender la palabra logos. Porque en su contexto ya esa palabra logos ya lleva alrededor de 500 años manejándose. Es una palabra muy familiar para ellos. En esta palabra logos se entendía en el contexto griego que era un mundo de cambios. El contexto griego vería el mundo como un constante fluir de cambios. El ejemplo más claro lo dan 500 años antes de Jesucristo, cuando dice, si te metes en un río 2 veces, no implica entonces que vas a estar en el mismo río. Porque me metí una vez, es un agua. Me salgo y cuando me vuelvo a meter, el río ya cambió. Entonces, para el griego, dice, el mundo está en un constante fluir, en un constante cambio, pero ese cambio no es azaroso. No es a ver qué pasa. Es un cambio que está controlado por una fuerza, por algo que es especial, que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Está controlado, decían los griegos, ese fluir, ese caminar del mundo está controlado por el logos, por la palabra o por la razón de Dios. Llámese Dios como se llame en ese contexto. Ahí está el logos, es la razón, es la palabra de un Dios que guía el mundo. Entonces, como podemos ver, la palabra logos, cuando la usa Juan en esta introducción de su libro, está pensando, el judío la va a entender como razón, sabiduría, palabra. Y el griego también la va a entender como razón, como algo que dirige al mundo,
como palabra de Dios. Y es así, hermanos, que el apóstol Juan se dirige tanto a griegos como judíos y los va llevando a través del Evangelio de Jesús, a través de lo que conocemos como la buena noticia, y los va llevando en una primera instancia, cuando habla del Logos, nos lleva también a ustedes y a mí al momento de la creación. Vean el principio, hermanos, Juan 1:1. Si leemos, en el español son las primeras, ¿qué? 6 palabras. ¿A dónde nos transporta estas 6 palabras? Dice Juan 1:1, en el principio era el Logos. Hasta ahí. Cuando un judío, hermanos, escucha esta frase, en el principio, muy seguramente también para los cristianos, cuando escuchamos esta frase, en el principio, nos remonta de manera automática al inicio de todo. ¿A qué libro, hermanos? Génesis. Así empieza Génesis. Así de manera magistral, Juan con 6 palabras en el español, en la traducción al español, ya nos llevó al inicio de todo, al principio de la creación. Muchos de nosotros conocemos lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este contexto que les platiqué, griego, de que controla el fluir del mundo, que no es azaroso, sino que hay un control. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El griego lo puede entender también. Así de magistral es Juan con estas palabras. Ese Logos es el creador de todo lo que existe. Le está diciendo al griego, en el principio del Logos, eso que tú crees como lo que guía al mundo, eso que es la razón de Dios para ti, en el principio es el creador del mundo. Eso que tú crees y que te sabes de memoria, judío, ese Logos es Dios. Es el creador. Esa palabra o razón es la que pone el orden en todo el mundo cuando todo estaba en desorden y en tinieblas. Ese Logos, esa palabra es la que actúa cuando vamos conociendo cómo es que iba haciendo el mundo. Sabemos que Dios hizo el mundo con su pura palabra. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. De la nada, hermanos. Por más que le busquemos desde la ciencia, de dónde sacó los materiales, Dios es todopoderoso y lo creó de la nada. Así que Juan quiere que sus lectores judíos, desde que inician la lectura de su libro, van al momento del principio de todos. En el principio era el Logos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el griego también puede entender, en el principio todo estaba desordenado, pero en el principio era el Logos. Era la razón, la sabiduría, el control de todos. Pero sigue diciendo Juan las siguientes palabras. Y el Logos era con Dios. Es decir, ese Logos, esa palabra, esa razón, ese verbo, como la traduce Reina Valera, estaba en una íntima relación con Dios. Desde antes de la creación de todo, es decir, desde la eternidad, la palabra, el Logos, ya existe. Y cuando dice el Logos era con Dios, lo que está confirmándole al lector es diciéndole, y ese Logos, esa palabra, esa razón, comparte todo lo que es Dios, porque estaba con Dios. Pero vean, todavía va mucho más allá, nos lleva mucho más allá Juan, porque termina ese versículo diciendo, ¿el Logos qué era, hermano? El Logos era Dios. Esa palabra creadora, esa razón de ser, ese control que tiene el mundo, eso que acompaña desde la eternidad a Dios, no es otra cosa más que Dios mismo. Es decir, el Logos tiene toda la esencia de Dios, porque es Dios. Si Dios es santo, el Logos es santo. Si Dios es eterno, la palabra, el verbo,
la razón, la sabiduría de Dios, también lo es, porque es Dios. Si Logos es omnipotente, si Dios es omnipotente, el Logos también es omnipotente. Así que al lector judío le está presentando esa visión de quién es Dios a través de la palabra. Y al griego también le está diciendo, ese Logos que tú crees y que comprendes desde tu cosmovisión, es Dios. Ese es Dios. Si para el judío pudiera ser claro que cuando lee la frase en el principio, la idea de Juan es llevarlo al momento del Génesis, para el griego tal vez no sería tan claro, ¿no? Al judío lee en el principio, pienso en Génesis. El griego, en el principio, ¿qué? ¿Y esto qué? Porque no conoce el Antiguo Testamento. Es por ello, nuevamente, y voy a repetirlo porque me parece así, de manera magistral, Juan, pensando en el griego, todavía les deja más en claro a las personas de qué está hablando. Vean el siguiente versículo, hermanos. Bueno, desde el 1 y luego el 2. Les dice Juan a un griego, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Así que si una persona, un lector del Evangelio de Juan, todavía no había podido trasladarse al momento de la creación con la simple frase en el principio, les dice Juan, no hay problema, yo te llevo con los siguientes versículos. Juan quiere llevar a la gente que no conoce el Antiguo Testamento al momento de la creación. Y entonces le va quedando claro a las personas que no son, que no conocen el Antiguo Testamento, que el Logos que está presentando Juan en el versículo 1 ya está desde el principio. Ya está desde la eternidad. Desde el momento en el que había desorden, ya está el Logos. Todas las cosas por el Logos fueron hechas. Y todavía le dice, y sin el Logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que a estas alturas, hermanos, esa simple introducción que está teniendo Juan a su evangelio, tanto para el judío como para el griego, ahora les va quedando muy en claro, porque les está presentando que el evangelio de Jesucristo inicia desde el mismo momento de la creación. El Evangelio de Jesucristo inicia desde que no hay nada. Y aunque todo el universo, dice el griego, va fluyendo, como ese río que poníamos de ejemplo, Juan les está diciendo en esta introducción, todo está bajo el orden del Creador y sin Él, sin el Logos, no hubiera sido hecho. Y todavía enfatiza más, hermanos. Versículo 4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En el Logos está la vida. Es decir, hermanos, que de esa palabra, con P mayúscula, de ese verbo, con V mayúscula, esa razón, esa sabiduría, de esa palabra nace la vida y nace la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y no es de extrañarse, hermanos, que el Evangelio de Juan enfatiza mucho lo que es la vida. 3 versículos nada más en el mismo Evangelio de Juan, que tal vez sepamos. Juan 6:35 dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 11:25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Juan 14:6, también conocido por nosotros, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, en su introducción, cuando Juan dice, en Él estaba la vida, ya está pensando en todo lo que dijo Jesús acerca de que Él es la vida. En Él estaba la vida, hermanos. Y dice Juan, y la vida era la luz de los hombres. Porque otro concepto muy común en el Evangelio de Juan
es de luz. Lo menciona varias veces. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así, hermanos, con esta frase, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, empieza a acercar a la gente al Evangelio de Jesús. A sus lectores les empieza a dar una introducción de, pues te voy a hablar del que hizo la vida, te voy a hablar del que es la luz. Así que para el lector no le debe quedar ninguna duda, ni si es judío ni si es griego, cuando se acerca a leer a este libro de Juan, que el Logos, la palabra, la vida, la luz, estaba desde un principio. Estaba lado a lado de Dios. Y que esa luz, esa vida, esa palabra, es Dios. Quiero hacer un paréntesis que considero también muy importante, hermanos. Cuando revisamos, hoy tenemos acceso en este aparato a múltiples versiones de la Biblia. Ayer teníamos la oportunidad de acudir a la librería Maranata y, hay Biblias de todo tipo, ¿no? Llegaba la gente, llegó una persona y, ¿pero qué tipo de Biblia busca? Pues una Biblia, ¿no? Pues sí, pues es que hay una versión internacional, de Palabra de Dios para Todos, muchísimas, ¿no? Pero resulta curioso que hay una traducción de la Biblia, una sola, que hace un cambio en este versículo. Sí, es un cambio y muy importante. Esa revisión de la Biblia o traducción de la Biblia que dicen los que la defienden, es que está basada en los textos originales. Bueno, si todas las que estamos ahí en Maranata y en el Faro son basadas también en los textos originales, ¿por qué esta Biblia es diferente? Se llama la Biblia Traducción del Nuevo Mundo. Y yo creo que algunos de nosotros hemos escuchado de ella. Porque ¿quién utiliza esta Biblia? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Cuando leemos este versículo en la Biblia de los testigos de Jehová, quiero que vean la diferencia. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas llegaron a existir por medio de Él y sin Él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Lo que ha venido a existir mediante Él fue la vida y la vida era la luz de los seres humanos. Lo que quiero enfatizar es eso, y la palabra era un Dios. ¿Cómo dice la nuestra, hermanos? Era Dios, era Dios. Aquí hay un cambio que es muy importante. Era un Dios. Así que si hacemos el siguiente ejercicio, creo que podemos ver más claramente el error, porque nos va a llevar a pensar que existe más de un Dios. Diría su versión de los testigos de Jehová: en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. El Dios estaba en el principio con Dios. O sea, ¿cómo? El Dios estaba en el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a existir por medio de ese Dios. Entonces el otro Dios está como de adorno. Y sin ese Dios no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Lo que ha venido a existir mediante Él fue la vida y la vida era la luz de los seres humanos. Así que si nos metemos a analizar este texto, vamos a llegar a la conclusión que hay dos dioses. El Dios creador y el Dios que estaba con Él en el principio. Así que cuidado con ese tipo de traducciones, hermanos, que están distorsionando el verdadero evangelio de Jesucristo. Están distorsionando el mensaje de la Sagrada Escritura, porque nosotros sabemos que en toda la Sagrada Escritura dice que solo hay un Dios. El verdadero mensaje de Dios. Es un detalle mínimo, pero que sí afecta doctrinalmente. Y es la única versión que maneja ese cambio. Revisen todas las demás Biblias, hermanos. Todas las demás Biblias, traducciones, y
Es la única que llega a esa conclusión. Pero regresando, hermanos, a nuestra palabra logos, a esa palabra razón, sabiduría, verbo, vida, luz. Quiero invitarlos a leer el versículo 14, porque ese versículo es central para toda nuestra creencia, hermanos. Verso 14 dice, por favor todos juntos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, qué impresión para el judío y para el griego cuando llega a esta frase. Porque después de que les presentó el logos que existe desde el principio, después de que les queda claro al griego, al judío, que ese logos está desde la eternidad con Dios y que ese logos es Dios, con la misma esencia, con la misma sustancia de Dios, llegan a este versículo y dicen, ese Dios se hizo hombre. El judío, hermano, sabe que el ser humano fue creado del polvo de la tierra y que había sido creado para no morir, pero sabemos que el pecado entró al mundo, distorsionó gravemente la imagen y la semejanza de Dios, y el griego también sabe que el ser humano, que ese cuerpo material es imperfecto. Y entonces, para el griego, por ejemplo, es inconcebible que un Dios, una deidad, llámese como se llame, sea digno de encargarse en un cuerpo tan imperfecto como el del ser humano. Y Juan le está diciendo, ese logos, que es Dios, se hizo carne. Como si el cuerpo es pecaminoso desde el punto de vista judío, es pecaminoso, ¿cómo se va Dios a introducir en un cuerpo si es tan imperfecto? ¿Cuál es la visión que tenemos del cuerpo, hermanos? Romanos 1 es desolador para cuando lo leemos, hermanos. Dice Romanos 1 del 24 en adelante, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pero aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Me cansé, hermanos, porque la lista es impactante. ¿Cómo ese Dios, esa palabra, esa razón, eso que guía a todo el mundo, se va a hacer hombre? Para el griego, muy complicado, ¿no? Para el judío también. Ante esta descripción, un Dios que es santo, un Dios que es perfecto, un Dios que es el creador, que es todopoderoso, un Dios que es espíritu, ¿va a tomar el cuerpo de un ser humano? Y Juan les dice, sí. Aquel verbo, aquella palabra, aquel logos, sí, fue hecho carne. Y todavía les refiere con más detalles. Y habitó entre nosotros. Y todavía le refiere, y nosotros vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Juan, en esta introducción, les busca dejar a sus lectores en claro que aquella palabra, aquel logos, sí puede tomar el cuerpo humano. Sí, habitó entre los hombres, pero aún más allá, nos dice que esa palabra, su presencia en este mundo,
no pasó desapercibida, sino dice, vimos su gloria. Su presencia en el mundo de Dios, hecho hombre, fue gloriosa. Ya que se pudo ver la gloria de Dios, siendo hijo del Padre. Esa palabra encarnada habitó entre los seres humanos, con cuerpo humano, y cuando estuvo aquí en cuerpo humano, reflejó la gloria de Dios. Pero dice Juan, también mostró al mundo la gracia de Dios. No solamente en un sentido de regalo que Dios da al mundo, sino también en su relación con los demás seres humanos. A eso se refiere cuando Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. En sus relaciones con los demás seres humanos, lo reconocieron como Dios. No todos, pero los que habían de creer, sí lo reconocieron. Y cuando habitó este Logos entre los seres humanos, también fueron testigos de cómo estaba lleno de verdad. E incluso se atrevió a decir este Logos, la verdad los hará libres. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bendición, hermanos, para la iglesia actual. Qué bendición el que ustedes y yo podamos tener acceso al Evangelio de Juan y en concreto al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Creo que ahora, después de esta meditación que hemos hecho, este análisis de la palabra Logos, como iglesia podemos ir más allá de solo pensar en términos gramaticales. Jesús es verbo, no sustantivo. Sí, está bien, ¿no? Que Arjona siga componiendo bonito. Pero en el pensamiento de Juan es más profundo. Hoy podemos entender que Jesús es el Logos. Que Jesús es la palabra encarnada de Dios. Que Jesús es la sabiduría, es la razón, es el verbo. Que Jesús no es como un Dios, es Dios. Y hoy podemos apreciar de mejor manera que ese Dios, que es creador, que es espíritu, hizo algo maravilloso que no pueden concebir muchas otras personas que creen en otros dioses. Que ese espíritu se encarnó primero en un pequeño bebé que nacería en Belén. Que ese Dios todopoderoso, creador, la gente lo vio crecer y crecía en gracia para con los hombres. Ese Dios que está desde la eternidad y que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, fue joven, fue niño, que lo vieron ejercer su ministerio, que lo vieron haciendo el trabajo que su padre le mandó a hacer, que durante 3 años caminó por la tierra donde él se encontraba. Hoy podemos entender que cuando Juan habla de Logos, ese Dios encarnado, entendemos que murió, lo mataron, que fue enterrado. Pero hoy podemos entender, hermanos, aún más allá en el Evangelio, porque Dios lo levantó de entre los muertos. Hoy creo que podemos valorar más la palabra con P mayúscula, que la palabra de Dios habitó entre nosotros y que la palabra de Dios vimos su gloria. Tal vez no nosotros ya visualmente, ¿no? Porque pasaron 2000 años y creo que ninguno de nosotros lo vio. Pero en la Sagrada Escritura encontramos esas referencias. Y podemos irnos con la tranquilidad que esa gloria que reflejó en el caminar aquí es única y reflejaba a Dios mismo. Por ahí una hermana preguntaba en los miércoles, ¿qué es eso de que Jesús estaba a la plenitud de Dios? Es que es Dios. Jesús es Dios y refleja todo lo que es Dios. Hoy podemos dar honra y gloria, hermanos. Gracias a Dios porque ese Logos nos recuerda que el Logos es la vida, es la luz, es la gracia, es la verdad y es la palabra de Dios encarnada.